Buenos días, vamos a resolver el examen de diseño de concreto por el método de la CI. Vamos a empezar diciendo, aquí vamos a poner una tacha en el perfil porque sabemos que la arena no tiene perfil, solamente la grava, eso es siempre. Ahora vamos a calcular el peso volumétrico seco suelto. Para calcular este dato vamos a ocupar los tres primeros, los que estoy señalando en este momento. Cabe recalcar que la fórmula es la misma tanto para la arena como para la grava, así que vamos a ocupar estos 6 datos, 3 y 3. Así que vamos a calcularlo aquí del lado derecho. Sabemos que la fórmula es el peso de la tara con el material menos el peso de la tara sobre los litros que tiene la tara. Así que ocupando estos datos pues vamos a hacer la fórmula. Entonces para la arena quedaría de la siguiente forma. Bueno, entonces quedaría así, que serían 20.857, que es el peso del material con la tara, menos el peso de la tara, que sería 0.732, sobre los litros que contiene la tara, que son 13.908. Es el primer dato que estamos viendo, estamos usando el lado izquierdo. Y se multiplica por 1000, aquí yo puse por 100, pero fue un error mío, ya no lo puedo cambiar porque estoy haciendo el audio después de la grabación. Entonces tendríamos como resultado el siguiente, que sería 1447 y se van a ocupar 4 dígitos. Se van a ocupar 4 dígitos porque así marca al final del examen. Entonces ponemos los otros 4 dígitos que nos salió en la calculadora, los cuales serían .0089. Y pues vamos a hacer el mismo procedimiento con la grava. Aquí vamos a anotar el dato que nos salió allá. Ya empezamos a llenar nuestra tablita y empezamos el mismo procedimiento pero ahora con la grava. Entonces vamos a calcular la grava, la cual se ocupan los datos que están ahí, los que estoy marcando. Ahora ocupamos los del lado derecho. Entonces sería 21.269 menos 0.732, que es el peso de la tara, sobre el litraje, que sería 13.908. Y igual por 1000. Ahora sí, ya es por 1000. Entonces calculamos pues en nuestra calculadora y ponemos los resultados. A mí me dio 1476.63221. Y ese dato va a ser el que va anotado aquí al lado. Recordemos que nuestra fórmula siempre va a ser peso de la tara más material menos el peso de la tara sobre los litros que contiene la tara. Bueno, ahora vamos a calcular los siguientes datos. Ahora vamos con el peso volumétrico seco compactado. Esto es la misma fórmula que el peso volumétrico seco suelto, y ahora vamos a ocupar estos dos datos. ¿Por qué digo estos dos datos? Porque si se dan cuenta, el peso de la tara y el volumen de la tara siguen siendo los mismos. Así que solo vamos a reemplazar los datos del peso de la tara más material, porque siguen siendo los mismos datos, el peso de la tara y el peso y el litraje de la tara. Así que de la arena sabemos que es 23.602 y este fue mi resultado, 1644.3773. Lo mismo con la grava, solamente cambiamos los datos del peso de la tara más material y en este caso nos dio 1561.6911. Y con esto terminamos los otros dos datos que van a ir justamente aquí debajo de cada uno. Obviamente la grava, debajo de la grava aquí ponemos ya el 1561.69, ahí me salió mal, sería 6911. Y también anotamos el segundo dato en el otro lado, el de 1644.3773 iría del otro lado, del lado de la arena. Y ya tenemos nuestros pesos volumétricos secos sueltos y secos compactos. Como les digo, sigue siendo la misma fórmula, que es peso de la tara más material menos el peso de la tara sobre los litros por 1000. Ahora vamos a calcular el peso específico de la arena. Vamos a empezar con la arena y los datos que vamos a utilizar son los que estoy señalando ahí. Y la fórmula sabemos que es peso de la muestra sobre volumen del matraz menos el peso del matraz total con todo y arena menos el peso de la arena menos el peso del matraz. Y ahí estoy usando los datos, los que están justamente ahí donde estoy señalando, que sería 300 entre 500 menos 929 menos 300 menos 218, y eso me da un valor de
3.3707 y es el dato que va a ir ahí en peso específico. Ahora vamos a borrar todo esto y vamos a hacer el cálculo de la densidad de la grava o peso específico de la grava. Es lo mismo y solo vamos a usar el peso de la muestra y el volumen desalojado, y la fórmula solamente es peso entre volumen desalojado, que sería 2000 gramos entre 765 mililitros y nos da 2.6143 y ya, ese es nuestro dato y ese es el que va a ir en el peso específico de la grava. Ahora vamos a calcular el módulo de finura. Bueno, no se va a calcular porque ese dato ya está escrito en la parte de ahí de los datos que nos dan. La grava no tiene módulo de finura, o no, al menos sí tiene, pero no se calcula, solamente vamos a poner el dato que está ahí. No tenemos que hacer nada más y el dato es 2.93. Es el dato que va a ir en ese espacio que estoy señalando. Y ahí escribimos lo mismo, va a ser 2.93. Y pues en la grava no vamos a poner nada, así que le ponemos una tachita o lo dejamos en blanco, como sea. Ahora vamos a calcular el tamaño máximo nominal. El tamaño máximo nominal ya no los están dando. Sabemos que una pulgada es igual a 2.54 centímetros y el dato que no sabemos es igual a 38.1 milímetros. Sabemos que 10 milímetros es 1 centímetro, así que sabemos que 38.1 milímetros es igual a 3.81 centímetros. Y así que reemplazamos ese dato y lo ponemos así, y aquí vamos a ocupar una reglita de 3 que es multiplicando y dividiendo, que sería en la flechita en diagonal multiplicando y dividiendo sería 1 por 3.81 entre 2.54 y nos da 1.5 pulgadas, que también podemos expresarlo como 1,5 pulgadas, y es el dato que va a ir en tamaño máximo nominal. Solamente la grava, porque la arena no tiene tamaño máximo nominal, o si lo tuviera pues no lo ocupamos aún así. Ahora vamos a calcular el porcentaje de absorción. Para el porcentaje de absorción vamos a usar el peso húmedo saturado y el peso seco, porque absorción es cuando todo el agua que se consume al saturar el agua. La fórmula es esa. Solamente aplica para ambas, aplica tanto para arena como para grava, así que se usan esos 4 datitos que están ahí donde acabo de señalar. Entonces vamos a hacer el cálculo primero de la arena, que sería 2 menos 1.571 sobre 1.571. Ese dato se repite siempre en la parte de abajo, y como estamos hablando de porcentajes vamos a multiplicar por 100. Lo mismo con la grava, sería 1 menos 0.988 y se repite el mismo, que sería 0.988. Aquí se me estaba pasando multiplicarlo por 100, supongo que lo multipliqué después. No, sí lo borré, y multiplicamos por 100 porque estamos hablando de porcentajes. Así que metemos todo esto en la calculadora y nos va a arrojar los valores. El primero va a ser el de la arena y después el de la grava. En la arena nos dio 27.3074% y en la grava nos da 1.2145%. Y esos dos datos son los que van a ir en el lugar ahí en el espacio de absorción. El de la arena pues recopiamos, y lo mismo pasa con el de la grava. Ahora vamos a calcular. Aquí estoy repasando qué datos ocupé, que ya sabemos que son pesos húmedos saturados y pesos húmedos secos. Ahora para calcular el porcentaje de humedad vamos a ocupar el peso húmedo natural y el peso seco, y va a ser prácticamente lo mismo. El de la arena va a ser 1 menos 0.945 entre 0.945. El de la grava va a ser 1 menos 0.996, y se repite el mismo dato abajo, 0.996. Y como hablamos de porcentajes, vamos a multiplicar por 100. Entonces esto nos va a arrojar unos valores que son los que están ahí a continuación, y esos son los últimos valores de la tabla, y son los que van a ir ahí en el espacio final, en el espacio de porcentaje de humedad. Escribimos los datos y prácticamente ya tenemos terminada la tablita. Ahora falta calcular el diseño.
Aquí estoy poniendo en negro los espacios que no ocupamos para que no se vayan a confundir o vayan a pensar que es una X de incógnita, solamente que esos datos no los ocupamos, así que no es necesario calcularlos y algunos ni siquiera existen. Ahora ya tengo aquí a mi lado izquierdo la tabla de diseño y vamos a empezar con el primer paso, que va a ser el cálculo de FCR. Sí, supongo que es el cálculo, sí, es el cálculo de F'CR, que es la resistencia de promedio. El chiste es que se calcula FCR. Y bueno, vamos a ocupar una tabla para este cálculo. Y va a ser la tabla número 5.3. Es la fuerza de compresión requerida. Eso es FCR. Y nos vamos a nuestros datos. Aquí nos está dando que queremos una resistencia de 200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Así que del lado izquierdo tenemos que, si es menor a 210, le tenemos que sumar 70. Así que vamos a poner el dato FCR va a ser igual a 200 más los 70 que nos indica la tabla. Y nos va a quedar una resistencia de 270, que va a ser la que vamos a estar ocupando. Y ese es el dato que tenemos de fuerza de compresión requerida. Ahora vamos con el segundo paso, que es el cálculo de contenido de aire. Eso también se rige por una tabla. Va a ser la tabla número 2B. Y vamos a buscarla en nuestro PDF. En su caso va a ser en sus hojas. Y aquí vamos a ocupar el tamaño máximo nominal, que es de 1,5 pulgadas. Y aquí vemos cuál es el dato. Nos dice que debe de ser el aire de 1%. Prácticamente no lo estamos calculando, lo estamos buscando en la tabla. Y ese es nuestro porcentaje de aire. Ahora vamos con el tercer paso, el cual es el contenido de agua. Esto igual va por una tabla, va regido por una tabla que va a ser la 2A. Esta la vamos a buscar también, yo la estoy buscando en el PDF de las tablas que nos proporcionaron, y hay dos tablas. Vamos a ocupar, una es para los que tienen ángulos, para que tienen perfil con ángulos, y el otro cuando no tengamos ángulos, cuando no tengamos perfiles. Una es para indefinidos y la otra es para definidos. Definidos puede ser angular y puede ser, no recuerdo cuál es el otro, redondeado. Entonces aquí, como nos especifica que es angular, vamos a buscar cuál vamos a ocupar. Pero si nos damos cuenta, necesitamos un revenimiento y ese no nos lo están dando, pero nos están diciendo que ocupamos para unas columnas, y aquí en la tabla número 1 nos especifican cuáles podrían ser, de máximo 4 y de mínimo 1. Así que yo voy a ocupar el de 4, de 3 a 4, y sabemos que es un agregado angular, así que buscamos el dato y sería 185 litros de agua. Si voy muy rápido, pueden poner en punto 5 la reproducción del video. Y con eso ya tenemos nuestro cálculo de cantidad de agua, que prácticamente nos lo está dando la tabla. Ahora vamos con el cuarto paso, que es la relación agua-cemento según la resistencia que ya obtuvimos en el primer dato. Sabemos que, y esto va por la tabla número 3. Nos vamos a buscar la tabla número 3, ya la encontramos. Y aquí vamos a recordar cuál es nuestra FCR', el cual es 270 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Si nos damos cuenta, en la tabla no aparece ese dato, pero tenemos datos próximos, uno anterior y uno después. Y tenemos también los datos al lado derecho. La otra parte la rayé así porque no la vamos a ocupar. Así que vamos a hacer una interpolación. Vamos a poner los siguientes datos. Van a ser 300, que es el dato que tenemos, menos 270, que es el que no sabemos,
abajo del 300 va a ir nuestro dato que tenemos ahí, que es de 0.55, menos x porque no sabemos el dato de 270. Ahora ponemos los dos datos que conocemos, que sería 300 y 250, y ponemos los datos que tienen al lado. Baje un poco la velocidad para que se entienda mejor. Entonces hacemos la operación, 300 menos 270 es 30, y aquí lo dejamos igual en la parte de abajo. En el otro sería 50 sobre, y creo que da menos 0.07, que es la resta de lo de abajo. Ahora vamos a cruzar los datos, que sería 30 por el que estaba abajo del otro lado, que sería menos 0.07, es igual a, va a ser 50 por los datos que tenemos debajo del 30, que sería 0.55 menos x. Ahora vamos a hacer las multiplicaciones. En el lado del 30 por menos 0.07 da menos 2.1, y del otro lado va a ser 27.5 menos 50x. Eso solamente se juntan. Hicimos la multiplicación. Ya después de eso pasamos el 50x al otro lado como positivo. Mantenemos lo demás igual, que sería menos 2.1 igual a 27.5. Ahora el 2.1 que estaba restando lo pasamos sumando, que sería 27.5 más 2.1 era ahí, ¿verdad? Déjame ver si... No lo corregí. Aquí tuve un pequeño error. De este lado debía haber sido sumado, pero no sé, es que lo hice muy noche. Si se dan cuenta, y la hora decía 11:14, y no me di cuenta de ese error, y con ese error ya cambia todo. Y bueno, ustedes vuélvanlo a hacer, hagan el mismo que hice yo y corrijan ese dato. Ahí debió haber sido sumado. Vamos a pasar con el siguiente paso, que es el contenido de cemento. No, sí se me pasó el dato del punto 4. En ese debió haber sido suma, porque estaba menos 2.1, pasaba como más 2.1. Bueno, seguimos. El paso para el contenido de cemento, sabemos que la fórmula es A sobre C igual a X. C y X se pueden intercambiar, así que los intercambiamos. Sería C igual a A sobre X. A es agua, X es el dato que acabamos de calcular en el paso 4. Así que los vamos a sustituir, sería C, y buscamos cuánto nos dio de agua, que es 185 litros sobre metro cúbico. Ponemos 185 sobre, y ponemos el dato erróneo, que hasta ahora me estoy dando cuenta, lo ponemos ahí, que sería 0.508. Hacemos la operación en la calculadora y prácticamente ese es nuestro contenido de cemento. El dato es 364.17332. Esto siempre va a salir en kilogramos. Ese es nuestro contenido de cemento. Nuestro factor, vamos a sacar también el factor del cemento, que prácticamente es dividirlo entre 50. Hacemos el cálculo del factor del cemento. No es para saber cuántas bolsas tenemos, solamente es un dato que vamos a ocupar más adelante, así que lo vamos a poner ahí. De una vez vamos a dividir entre 50, que sería 7.2834. Estamos usando 4 dígitos porque eso nos pide el examen. Ahora ya con esto vamos al sexto paso. Prácticamente después del sexto los demás están relativamente fáciles. El sexto paso es el peso de los agregados. Creo que sí es de los agregados gruesos. AG va a ser agregados gruesos, y eso se va a regir por la tabla número 4. Así que la vamos a buscar. Aquí está peso del agregado grueso por unidad del volumen del concreto. Si se dan cuenta, aquí también vamos a ocupar una regla, vamos a ocupar una interpolación. Vamos a ocupar el tamaño máximo nominal, que ya sabemos que es 1,5 pulgadas. Y vamos a buscar esos datos, vamos a buscar nuestro módulo de finura, el cual es 2.93. Y si se dan cuenta, ese dato no nos aparece ahí. Vamos a ocupar una interpolación
tenemos los datos de 3 a 290. Podemos ocupar esos datos porque el 293 está entre esos dos datos. Así que vamos a hacer una interpolación del módulo de finura. Aquí están los datos que estoy señalando que van a ser los que vamos a ocupar. Los vamos a poner, vamos a escribir la interpolación y vamos a calcular. Aquí va a ser 3 menos es 2.93. Vamos a poner nuestro dato que tenemos, 2.93, sobre, debajo del 3 va a ir el dato que sí sabemos, que es el que está en la tabla, que sería 0.7, y ya del otro dato no lo ponemos, no sabemos cuál es, así que le ponemos X. Ya del otro lado ponemos los dos valores que sí sabemos, que es 3 menos 2.8, y ponemos los datos que les corresponde a cada uno que están en la tabla. Aquí vamos a hacer prácticamente el mismo proceso. Hacemos la resta de 3 menos 2.93, que es 0.07, sobre, y escribimos lo mismo porque no podemos restarle X a un número. Del otro lado va a ser 0.2, la resta de 3 menos 2.8, y abajo hacemos la resta también. Y esto nos va a dar un dato de menos 0.02. Después de esto cruzamos las multiplicaciones, que sería así como lo están viendo en pantalla. 0.07 por menos 0.02 es igual a 0.2, y ponemos el de 0.7 menos X. Hacemos las multiplicaciones, sería menos 0.0014 es igual a, va a ser 0.14 menos 0.2x. Si se dan cuenta, esos dos nada más los juntamos. 0.2 por x sigue siendo menos 0.2x. Ya después de eso, el menos 0.2x lo pasamos sumando, porque estaba restando, lo pasamos sumando al otro lado, y el 0.14 se mantiene, y el del otro lado que estaba restando ahora sí pasa sumando hacia el otro lado, que es lo que debió haber ocurrido en el paso 4. Después de eso hacemos la suma. Aquí esto sigue pasando igual, y hacemos la suma de estos dos, que va a dar 0.1414. Después de eso el 0.2 va a pasar multiplicando, así como lo ven, va a pasar dividiendo, perdón, estaba multiplicando, pasa dividiendo. Hacemos la operación y nos va a dar un valor de 0.707. Ya no dio más decimales, así que eso es lo que nos da. Ese es el dato que vamos a ocupar. Pero todavía no hemos calculado el peso del agregado grueso. Hay una fórmula que dice que el peso del agregado grueso, la estoy escribiendo acá, el agregado grueso es igual a el 0.707 que acabamos de calcular, que es ese que estoy señalando ahora mismo, por el peso volumétrico seco compacto, si no mal recuerdo. Si es el peso volumétrico seco compacto. Buscamos en nuestra tabla, ya calculamos ese dato, y aquí lo tenemos. Ese es el de la arena. No vamos a ocupar el de la arena, vamos a ocupar el de la grava, que sería 1561.6911. Es el dato que tenemos ahí. Así que ese mismo dato lo vamos a mover hacia abajo, es el que vamos a poner ahí. Aquí lo estoy escribiendo, 1561.6911. Y al hacer esta multiplicación ya nos da el dato que queremos saber, que es el peso del agregado grueso, el cual se está escribiendo a continuación. Y ya tenemos el dato que nos dio 1104.1156, y esto siempre va a ser en kilogramos porque es un peso. Ahora vamos con el paso 7. Lo más difícil ya pasó, que son las interpolaciones. Vamos con los pesos absolutos. Prácticamente es el recuento de todos los pesos que ya tenemos y los vamos a pasar a metros cúbicos.
Así que ya hasta aquí acaba, ya no vamos a ocupar tablas. Hasta aquí ya es solamente los datos que ya obtuvimos, ya no vamos a ocupar tablas. Vamos a ocupar el del aire, el del agua, también tenemos el del cemento y tenemos el del agregado grueso. Agregado fino no calculamos, eso se calcula en el siguiente paso, solamente van a ser esos 4. El del aire es 1%, se escribe de la siguiente forma: 1 sobre 100, ¿por qué? Porque es por ciento, se divide y nos da 0.01 metros cúbicos. El del agua, si no mal recuerdo, es 185 litros sobre metros cúbicos. Así que vamos a escribir 185 entre el peso específico del agua, que es casi siempre es 1000, a menos de que el ingeniero ponga otro dato, pero el peso específico del agua siempre es sobre 1000. Así que hacemos este cálculo y nos da 0.185 metros cúbicos. Todo lo que nos vaya a ir dando va a ser metros cúbicos. Ahora vamos con el del cemento. Aquí está, que es 364.1732 kilogramos. Es el siguiente dato que se va a poner aquí. Lo escribimos, es 364.1732 sobre, y vamos a buscar el peso específico del cemento, que nos los están dando aquí. Aquí está, aquí lo estoy señalando, pero si se dan cuenta ese está en gramos. Y ahí estaba también el del agua, que nos los dio también. Está en gramos, pero nosotros los queremos en kilos, así que tenemos que multiplicarlo por 1000, porque sabemos que 1000 gramos es 1 kilo. Hacemos esa operación, la metemos así como está en la calculadora y nos va a dar 0.1222 metros cúbicos. Siempre para que calcules metros cúbicos se divide entre pesos específicos. Aquí está el del agregado grueso, que es el que acabamos de calcular. Escribimos el peso del agregado grueso que acabamos de obtener en el paso 6 y vamos a dividirlo entre su peso específico. Eso lo calculamos nosotros en una tablita. Recuerden el del volumen desalojado, el de muestra entre volumen desalojado, aquí está. También nos los están dando en gramos, así que necesitamos pasarlo a kilos, que prácticamente es multiplicarlo por 1000. Aquí está, metemos así como está en la calculadora y nos va a dar 0.4223 metros cúbicos. Como les dije, para obtener metros cúbicos siempre se divide entre sus pesos específicos o densidades, como les quieran llamar. Ahora todo esto vamos a hacer una suma. Recuerden que estamos calculando para un metro cúbico. La suma nos da 0.7395 y eso es en metros cúbicos. Esos son los metros cúbicos que tenemos hasta ahora. Vamos con el paso 8, que es el peso del agregado fino, de la F. Y vamos a poner los datos que vamos a poner la fórmula. La fórmula del agregado fino, del peso del agregado fino, es igual a volumen del agregado fino, que no lo conocemos, por la densidad de la arena. En este paso es por la densidad de la arena. ¿Cómo calculamos el volumen del agregado fino? Pues prácticamente si todo esto de arriba nos dio 0.7395, el resto es el agregado fino, ¿no? Entonces solamente vamos a hacer una resta. Si estamos calculando para un metro cúbico, le restamos lo que ya tenemos arriba y prácticamente el sobrante pues es el volumen del agregado fino y nos da 0.2605 y eso es nuestro volumen del agregado fino. Así de fácil es el paso 8. Vamos a escribir esto, que sería, repetimos, peso del agregado fino de la F sería 0.2605 y la densidad de la arena la calculamos, es el de la fórmula larga que está ahí, que es 3.3707. Y si se dan cuenta, ese también nos los está dando en gramos. Tenemos que multiplicarlo por 1000 para que nos los pase a kilos. Ahí estoy poniendo que debe de ser en kilogramos, que sería 3.3707 por 1000, porque lo ocupamos en kilos, como les repito. Hacemos esa multiplicación así como está, respetando paréntesis en la calculadora, y nos va a dar el valor de 878.0673.
y eso es en kilogramos porque estamos calculando un peso. Y ya tenemos el peso del agregado fino. Vamos con el paso 9. Estos ya nada más son pasos pequeños, ya no es tanto. Vamos a presentar el diseño en seco, prácticamente todos los datos que ya tenemos. Va a ser, ahora sí ya ponemos completo el del agregado fino, el del agregado grueso, el del agua y creo también el del cemento. Sí, el del cemento. El único que creo que ya no se pone es el del aire. Exacto, ya no se pone. Vamos a copiar el del agregado fino, aquí nada más está arribita. Lo pasamos para aquí abajo, que es 878.0673 kilogramos. El del agregado grueso también está aquí, que sería 1104, o sea 1104.1156 kilogramos. El del agua, si no mal recuerdo, es 185 litros. Y el del cemento también lo tenemos aquí arribita, que es 364.1732 kilos. Prácticamente aquí está nuestro diseño en seco, si ninguno estuviera húmedo, pero recuerden que los agregados presentan humedad y absorciones, así que vamos a seguir, porque aquí no acaba. Vamos a ir con la corrección del peso, sí, de peso, corrección de peso por humedad, porque ya ven que la humedad le agrega un peso a los agregados, así que tenemos que calcularlo. Ese no es el peso real de nuestros agregados, falta agregarle lo que le suma la humedad. Solamente vamos a poner los agregados, que es AF y AG. Copiamos los mismos datos, que sería 878.0673 kilogramos. Y el del agregado grueso también, que es 11.04.1156 kilogramos. Aquí lo borré, pero dije, no, mejor si lo pongo. ¿Para qué? Porque sí. Ahora aquí vamos a poner nuestros porcentajes de humedad. Ya son los últimos datos que estamos ocupando, que sería el de 5.8201 y 0.4016. Esos son nuestros porcentajes. Vamos a escribirlos aquí. El del agregado fino, que sería 5.8201. Y como hablamos de porcentajes, vamos a tener que dividirlos entre 100. Igual el del agregado grueso, que es 0.4016, y dividimos entre 100 porque son porcentajes. Y esto ya estaba cerrando, pero se me olvidó y tenemos que ponerle más 1. Eso va a ser siempre se le tiene que sumar más 1. Es por fórmula, le podríamos decir. Metemos así como está en la calculadora y nos da los siguientes pesos, que serían 929.1716 kilogramos y 11.108.5497 kilogramos. Esos ya son nuestros pesos corregidos, agregándoles el peso de la humedad. Y prácticamente ese es el paso 10, no hay nada más que hacer. Ya son puros pasos pequeños, como les había dicho. Vamos con el paso 11, que es el aporte de agua. Sí, es el aporte de agua a la mezcla. Prácticamente ya solamente vamos a ocupar, ya con los pesos que tenemos aquí arriba, que vamos a hacer una tablita. No una tablita, pero vamos a calcular ya nada más 4 datos. 2 que se restan y 2 que se suman. Van a ser 1 y 1 de agregado fino y 1 y 1 de agregado grueso. Los pesos los vamos a copiar tal y como están. El del agregado fino, que es 929.1716, el del agregado grueso, que es 1108.5497. Y aquí también va de nuevo. Escribimos en el agregado fino cuál es su peso y en el agregado grueso cuál es su peso. Después de esto nos vamos a las tablas de arriba, las que ya habíamos calculado, para calcular cuáles se suman y cuáles se restan.
Aquí vamos a poner los porcentajes de humedad. Los porcentajes de humedad se restan. ¿Por qué? Porque es un porcentaje de agua que ya tiene. O sea, le tenemos que restar eso porque esa agua ya la tiene. Y le vamos a agregar el agua que absorbe. Por eso vamos a ocupar aquí porcentajes de absorción, porque es el agua que absorbe de más el agregado. Por eso esos son los que se suman y los que se restan son humedad, porque es un agua que ya contiene el agregado, los agregados. Bueno, vamos aquí a poner igual los datos del agregado fino y del agregado grueso, que son los de absorción. El del agregado fino es 27.3074. Como hablamos de porcentaje, son sobre 100. En este caso ya no se le agrega el más 1, solamente es en el paso 10. Aquí ya nada más se dividen entre 100 porque estamos hablando de porcentajes. Y como les digo, los de absorción se suman y los de humedad se restan porque ya tienen. Aquí ya calculé rápido porque ya no tenía mucha pila, tenía 5%. Se hace la suma de estos, como sabemos, cuáles se suman sería más 253, más 13, menos 54, menos 4. Porque tenemos que saber que se suman los dos de arriba, esos dos, los que estoy señalando se suman. Y se les resta esos dos datos que están abajo porque son los de humedad, como ya les repetí varias veces. Después de eso nos queda este dato. Y este dato es en litros. Y prácticamente con esto ya estaríamos casi acabando todo nuestro diseño. Ese ya es nuestro porcentaje de agua, nuestro contenido de agua. Ahora vamos a poner el agua efectiva. ¿Y cómo se calcula el agua efectiva? Solamente sumamos el agua que nos daba la tabla, que es 185, más el agua que ya calculamos, que como les digo es el agua que se le agrega por absorción y que se le resta por humedad, porque la humedad ya tiene cierta agua. Y lo sumamos, prácticamente solamente se suman, y esa es nuestra agua efectiva, que sería 393.6653. Ya esa es nuestra agua efectiva, la que vamos a ocupar en el paso 13 para la tabla. Ya con esto estamos casi acabando todo nuestro diseño. Ya hicimos las partes más pesadas. Aquí ya solamente ponemos el paso 13, el cual es el proporcionamiento del diseño. El proporcionamiento del diseño. Aquí vamos a hacer una tablita que sería así como la que están viendo a continuación. Aquí escribimos nuestros materiales, que serían el cemento, el agregado fino, el agregado grueso y el agua. No se calcula el del aire, aquí no se agrega el aire. Y vamos escribiendo los datos que ya tenemos. Aquí en el cemento, pues escribimos el del cemento que ya tenemos, que no hemos cambiado, que sería 364.1732 kilos. Aquí está también el del agregado fino. Estos que estamos poniendo ya son con el corrección de pesos que hicimos en el paso 10, si no mal recuerdo. Sería 929.1716 kilogramos. Lo mismo con el del agregado grueso, estamos poniendo los datos ya corregidos en su peso, que sería 1108.5497 kilos también. Y el del agua está aquí arribita. En el paso 12 lo vamos a escribir tal y como está, 393.6653 litros. Ahora todos estos, bueno, casi todos van divididos entre el peso del cemento. En el primero, pues prácticamente aquí nos va a dar 1. En el segundo también entre peso del cemento. Agregado grueso también es entre el peso del cemento. Y ahora el agua no va a ser entre el peso del cemento. Dijimos en un paso, en el paso 5, que íbamos a ocupar un dato que se llama factor del cemento. Pues ese dato se ocupa hasta el final y aquí es donde se pone. Es el que dividimos entre 50, si no mal recuerdan. Ponemos ese dato y prácticamente hacemos las divisiones. Y aquí están los datos. Con esto ya acabamos nuestro diseño de concreto. Con esto se acaba. Con esto ya acabamos una parte del examen, no toda. Hasta aquí acaba el diseño del concreto.
Y como sabemos todo esto, recuerden que lo estamos calculando para 1 metro cúbico. Esta tabla está basada en 1 metro cúbico, para 1 metro cúbico. Ahora vamos a hacer el último paso, que sería B y C del examen. Aquí lo recorté y lo puse aquí abajo para no estar subiendo hasta arriba. Y aquí está nuestro texto que nos pide, porque todavía nos falta terminar el examen. Prácticamente solo el paso C vale los 100 puntos, lo demás es nuestro cálculo que tenemos que hacer. Y aquí nos está pidiendo 4 columnas, 4 columnas de 600 milímetros por 600 milímetros. Aquí está, por 600 milímetros por 3000 milímetros. Ahora tenemos que saber, como ya les había dicho, que 10 milímetros es igual a 1 centímetro. Entonces vamos a reescribir. Prácticamente todo lo tenemos que dividir entre 10. 600 milímetros serían 60 centímetros. Aquí volvemos a ponerlo. Y 3000 milímetros se divide entre 10 y serían 300 centímetros. Pero no ocupamos centímetros, así que sabemos que 100 centímetros es igual a 1 metro. Vamos a dividir entre 100. En el primero nos quedaría 0.6 metros por 0.6 metros por 3 metros. Prácticamente, si quieren irse directo al último paso, solo dividan entre 1000 y ya. Y ya después ya podemos hacer la multiplicación, que nos da 4.32 metros cúbicos. ¿Por qué metros cúbicos? Porque estamos multiplicando tres datos con metros. Entonces son metros cúbicos. Porque metro por metro por metro es metro cúbico. Ahora sí vamos a ocupar nuestra tablita. Aquí hay un dato importante, nos los está pidiendo en metros cúbicos y nosotros los tenemos en kilos. Eso ahorita vamos a ver cómo se saca, pero creo que ya les había mencionado por cuánto se dividía para pasarlo a metros cúbicos. Escribimos cemento, arena, grava y también agua, aunque no nos las pida. Vamos a calcular el agua. Escribimos el 4.32, que prácticamente es el espacio que queremos llenar en las columnas. Es nuestro cálculo, nuestro dato que tenemos que calcular en total para 4.32 metros cúbicos. Esto lo vamos a multiplicar, todos vamos a multiplicarlo por los datos que tenemos aquí en la tablita. Primero es el del cemento. El del cemento nos los pide en toneladas. Aquí sería este dato. Ahora vamos con el del agregado fino, que es la arena, el AF. Lo pegamos y lo ponemos por acá. Aquí lo estoy colocando. Este también es multiplicado. Todos son multiplicados por los datos de allá. Ahora vamos con el del agregado grueso. Lo copiamos, lo pegamos. Ahora pues aquí hice un corte de pantalla. Anotamos el dato que tenemos acá del peso de la grava. Y lo mismo con el agua. El agua lo tenemos en litros. Igual lo vamos a pegar aquí donde lo ocupamos. Esto solamente, como les digo, es el dato que nos dio de las columnas multiplicado por nuestra tablita que ya hemos calculado. Ahora metemos todo esto en la calculadora y metemos los datos que ya tenemos. En el primero nos dio 1573.2282 kilogramos. En el segundo nos da 4014.0213 kilogramos. También en la grava nos da 4788.9347 kilos. Y en el agua nos los va a dar en litros, que sería 1700.6340 litros. Ahora se va a dividir entre 1000, nos los están pidiendo en metros cúbicos. Bueno, no nos los están pidiendo, pero lo vamos a usar en metros cúbicos. Y se divide entre su peso específico. Todos se van a dividir entre su peso específico, como ya les había dicho, que para pasarlo a metros cúbicos se divide entre pesos específicos. Así, por eso dividimos entre 1000
el de la grava entre su peso específico, que es 2.6143 por 1000, porque lo queremos en kilogramos, como ya les había comentado. Igual el de la arena, que sería 3.3707 por 1000, porque lo queremos en kilos, como les vuelvo a repetir. Ahora vamos con el del cemento. El del cemento nos los piden en toneladas y una tonelada es igual a 1000 kilos. Así que simplemente dividimos entre 1000, porque lo tenemos en kilos, lo queremos pasar a toneladas, se divide entre 1000. Y aquí están los datos que nos da ya metiéndolo a las tablas, a la calculadora, perdón. Y ya como se dan cuenta, ya los datos que nos dan de la arena, grava y agua ya lo tenemos en metros cúbicos, porque dividimos entre pesos específicos. Solo queda anotarlo. Y el del cemento lo dividimos entre 1000 porque lo queríamos en toneladas. Y ya prácticamente copiamos aquí en nuestra última parte del examen. Aquí ya lo estoy escribiendo. Y 4 dígitos, porque eso nos pedía el examen. Y ya estos son nuestros datos finales. Y con esto se termina el examen. Aquí ya estoy remarcando los datos. Y de todos modos les dejo el archivo PDF en la descripción para que si lo quieren descargar, si lo quieren ver a detalle. Si quieren corregir mi interpolación del paso 4, les voy a dejar el PDF de todo esto en la descripción.